En este salón tendremos la conferencia de innovación social que es titulada Human, Humanos alimentando a la humanidad, por Elías Chimeli Monteveler, CEO de Human. Elías Chimeli, representante de Human. Elías inició su carrera como artista musical en el 2007. Grabó un álbum con artistas reconocidos en Ciudad de México y después de vivir los retos de esta industria descubrió que su vocación estaba en otro lado, con el antecedente de su mundo agrícola, ya que su familia ha trabajado en esta industria por generaciones. Decidió darse a la oportunidad de experimentar esta industria. Comenzó a trabajar en el negocio familiar desde abajo, conoció y aprendió los trabajos más básicos, y aquí fue donde descubrió su pasión y vocación por los agronegocios. Fundador en 2013 de Car Goldmex y Goldfield Group, empresas líderes en exportación y comercialización de productos agrícolas ubicados en el Bajío. Socio de la familia Polaco, iniciadores de agronegocios en el estado de Nueva York. Ha logrado la integración de productos de su región a nivel nacional y trabajar en conjunto con la venta de supermercados en Estados Unidos, Japón, Canadá y a nivel nacional. Actualmente es presidente de ambas empresas y está estudiando en Harvard y Cornell University, Owner President Management y Profitable Growth, Innovation Growth. Actualmente creó también los nuevos proyectos de innovación en la gama agrícola, como es Verlet, producción vertical en invernaderos, donde el objetivo es producir mayor cantidad de alimentos por metro cuadrado utilizado, la menor la cantidad de recursos y minimizando los costos con una mayor calidad y temporalidad. Debido a la situación actual de la pandemia, inició un proyecto llamado Human, cuya misión es reactivar la economía, bajar los costos innecesarios, aprovechar los productos que fueron producidos con la misma calidad, pero que sufrieron algún estrés por el cambio climático que afecta su perspectiva visual. Es un proyecto socialmente responsable en el que el consumidor obtiene los mismos nutrientes de un producto pero a menor costo. De esta forma aprovechamos el 100% de la producción en campo y eliminamos lo que no necesitas, creando una nueva demanda en una nueva sociedad a un menor costo. Elías, es un placer y un honor tenerte en este foro. Bienvenido. Gracias, Pati. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Adelante, señor. Bueno, pues les platico un poquito. Muchas gracias antes que nada por la invitación a este foro. La razón por la cual me invitaron a participar, de la cual me siento muy orgulloso, es una empresa que empecé a raíz de todo esto que sucedió con la pandemia. Todo el cuestionamiento fue en una llamada que tuve con uno de mis socios que hablábamos de todo esto que estaba pasando, de los restaurantes que estaban cerrando, las aerolíneas, etcétera. Nosotros que nos dedicamos a la comercialización de alimentos, pues vimos un gap tremendamente grande de donde teníamos una producción estimada para toda la población y una producción que pues como año con año normalmente continúa, ¿no? A raíz de que cierra esta gama del food service, muchísimos productores se quedan con demasiada producción para poder comercializar a otros países. Los primeros días de esta pandemia fue súper interesante porque la demanda, como todos lo vivimos, empezamos a ir al supermercado con pánico, no sabíamos realmente qué estaba pasando, todos se están llevando el papel de baño, la cantidad de alimentos posibles para llevárselos a sus casas, a sus hogares y pues realmente empezar esta cuarentena, ¿no? Entonces el mercado se volvió una locura, el mercado empezó a incrementar el precio, empezó a incrementar la demanda, los volúmenes, y pues todos dijimos, híjole, wow, le pegamos al gordo con esta pandemia, fue algo muy positivo para todos nosotros. Esta situación duró una semana, ese gap, esa demanda que hubo duró una semana. ¿Por qué? Por supuesto que todas estas personas se llenaron de productos, dejaron de ir a los supermercados a los 15 días, se sobreinventariaron todos los supermercados, etcétera. Entonces, pues nos quedó realmente un problema enorme, tremendo, porque teníamos producciones, imagínate los productores parados, con sus productos parados en campo. Te estoy hablando de cantidad de hectáreas destinadas a este mercado,
que se quedan paradas en ese momento y no teníamos un lugar a donde mandarlas, ¿no? No teníamos dónde venderlo, no teníamos cómo sacar este producto y era realmente un cuestionamiento, además de lo que traíamos como sociedad, de qué estaba sucediendo con todo esto. Y tuve una llamada de un amigo, un socio que es un amigo mío, y me dice: Elías, creo que quien reinvente el food service va a dar un golpe grande, ¿no? Quien reinvente toda la parte de ese food service, que bueno, el food service viene siendo restaurantes, todo lo que ya te había mencionado de que vendemos a esos destinos. Y ahí es donde empiezo a trabajar un poco con la idea también de qué es lo que estaba pasando. Me preocupó muchísimo la parte de ver, ya en término personal, ver a muchos amigos desempleados, de ver gente que aprecio mucho, que se estaba cerrando sus negocios, que tenían que reinventarse como tal. O sea, a raíz de todo esto, entonces, quise crear algo y quise crear este food service, ¿no? Quise reinventarlo. Entonces, ahí surge la idea. Tengo la llamada de otro amigo de repente y empezamos a platicar, empezamos a dialogar de cómo se estaba presentando toda esta pandemia, qué tanto nos iba a afectar, en fin. Al final del día lo que creamos fue Human, ¿no? Ahí nace Human, ¿qué es? Quisimos aprovechar todos esos recursos naturales que tenemos, todos los alimentos que tenemos en campo. Quisimos darles un destino, poder venderle a la gente que sabíamos que sus carteras estaban muy lastimadas en estos momentos, gente que necesitaba trabajo. Entonces empezamos a armar todas estas ideas, ¿no? ¿Cómo podemos ayudarle al productor? ¿Cómo podemos aprovechar los alimentos que ya tenemos producidos? ¿Cómo podemos darle trabajo en nuestro caso, al fletero, ¿no? Que es parte esencial de nuestra industria, el transportista que lleva todos los productos a su destino final. Porque todo esto se frenó, repentinamente se frenó en algo que no sabíamos ni creíamos que nos fuera a pasar a esta industria, porque pues todos seguimos comiendo, pero no de la misma forma. Cambiamos nuestra alimentación, cambiamos la forma de comprar los alimentos. Entonces, ahí es cuando surge la idea de cómo nosotros queríamos causar un shock, un enamoramiento en la sociedad, una idea que la sociedad pudiera agradecer esta ayuda y al final del día nosotros poder trascender en esta idea para siempre, no solo porque era pensar cómo podemos seguir siendo un negocio cuando salgamos de la pandemia, ¿no? Entonces les voy a poner una breve presentación para que pueda explicarles de una forma más gráfica. Permítanme un segundo. ¿Lo pueden ver ya en pantalla? Sí, sí se ve. Ok. Bueno, entonces para aterrizar un poco, como te digo, nosotros somos agricultores en campo, hacemos todo el proceso agrícola, que es la producción, el empaque, la exportación, y atendemos todas las necesidades hablando de muchos productos, ¿no? Entonces, la realidad es, aquí surge todo este cuestionamiento de cómo producimos nosotros todos los alimentos y qué tanto de esos alimentos son aprovechados por esta sociedad, qué tanto logramos vender o aprovechar nuestros alimentos, porque tenemos el tema climático. Hablando de esto, tenemos granizos, lluvias, etcétera, soles, que a final del día nos hacen desperdiciar prácticamente un 30% de lo que nosotros logramos producir en estas hectáreas, y el 70 o 80% es lo que nos aprueba en base a los lineamientos de los supermercados en la venta, ¿no? Entonces, el primer cuestionamiento fue cómo podíamos colocar este 30%, que a final del día es un alimento que fue producido con los mismos fertilizantes, con el mismo, por ejemplo, el mismo cariño, por así decirlo, que todo lo demás que teníamos en ese terreno, ¿no? Entonces, ¿cómo podíamos aprovechar eso y por qué hoy como personas o como sociedad nos adaptamos a un empaque, a que tenemos que tener un producto terminado en un empaque y que creemos que por eso significa que fue producido en las condiciones que nosotros estamos esperando, cuando lo otro también fue producido en esto, pero simplemente por ser feo no lo estamos consumiendo, ¿no? Entonces empezamos a ver un reto en cómo podríamos nosotros colocar estos productos y aprovechar en esta situación de la pandemia
que la gente a lo mejor tenía una perspectiva y que iba a poder cambiar esa perspectiva de cómo quería consumir sus productos a un menor costo, ¿no? Entonces, aquí hay un ejemplo donde les ponemos como el patito feo, por así decirlo, ese 30% de la producción que nosotros desperdiciamos, realmente es tirado a la basura, a veces donado, muchas veces ni siquiera se puede donar a un banco de alimentos, realmente no se aprovecha. Entonces, todos estos productos son los que quisimos nosotros involucrar en Human. ¿Qué sucede con los supermercados? Como bien lo mencionaba, los supermercados tienen lineamientos tanto de una especificación en cuanto a coloración, en cuanto a qué aspecto debe de tener el producto, qué tipo de empaque debe de llevar. Y nos dimos cuenta que todo esto es un tiradero de dinero. El primer punto es que estamos nosotros desperdiciando, estamos pagando por esos empaques. Y el segundo punto es que estamos dejándole al planeta o no estamos aprovechando todo lo que nosotros estamos produciendo cuando sigue teniendo la misma calidad, los mismos nutrientes, vitaminas, etcétera, ¿no? Entonces, a final del día quisimos aprovechar esta oportunidad que vimos en la pandemia para poder ofrecer a nuestra sociedad y a nuestro público estos alimentos, ¿no? Entonces, eliminando el empaque de entrada, quitábamos un costo impresionante, cuando normalmente ese costo estamos prácticamente pagando un 30 hasta un 40% cuando compramos un producto, es de puro empaque. En forma más específica, ahora sí me transmito cómo lo llevábamos a la venta. Nosotros mandamos un tráiler al campo, al rancho donde estos productos son producidos, llenábamos el tráiler con temperatura controlada, va directamente, no lleva ningún proceso de empaque, ni lavado, ni nada. Se sube al tráiler y nosotros el tráiler lo mandábamos a algún lugar en una zona ubicada en alguna ciudad. En cualquier ciudad lo ubicábamos, este tráiler, formábamos estas tiendas como lo pueden ver aquí en pantalla. Y de esa forma íbamos llenando unas mesas donde un reto muy grande fue cómo teníamos nosotros que controlar también a la gente con todo esto de la filas enormes. Fue una sorpresa tremenda el día que hicimos la primera tienda ambulante, en donde fue una distribución, la verdad, una organización tremenda por parte de todo mi equipo del trabajo, porque teníamos unas filas, prácticamente llegaban a 2 kilómetros de distancia, en donde las personas las tenemos que tener con la distancia, consumiendo sus productos. La gente estaba sumamente agradecida porque pusimos un precio base, era como lo manejábamos o pieza, donde estuvimos vendiendo el producto a 10 pesos, ¿no? Kilo. De esta forma, con ese precio, el consumidor salía beneficiado porque el costo o precio de lo que estaba comprando o consumiendo era sumamente barato comparado a lo que iban a poder comprar en un supermercado. Fue hecho con la misma calidad, saliendo de los mismos campos, con las certificaciones que nos exigen los gobiernos y las entidades de sanidad. Y a final del día ellos estaban fascinados por el producto que estaban comprando, por el precio que estaban teniendo. Logramos dar trabajo en estas tiendas ambulantes aproximadamente como a unas 20, 25 personas por evento, que se quedaron, era exclusivamente una necesidad que no tuvieran, o la razón de que estuvieran desempleados fuera a raíz de la pandemia, y a esta gente le dábamos el trabajo ayudándonos ahí en las tiendas. Y bueno, finalmente, pues obviamente al fletero y a los productores que se quedaban con este producto que se quedaba estancado, ¿no? Sin una venta, sin una comercialización. Entonces, al final del día logramos un negocio socialmente responsable. Logramos que fuera un ganar-ganar para toda la sociedad, ¿no? Les voy a poner un breve video de un día en la tienda, ¿no? Para que lo puedan.
Listo, pues eso es lo que es un día en las tiendas de Human. La realidad es que logramos ese balance, esa ayuda y ese aprovechamiento de nuestros recursos al 100%, al máximo. La idea es cómo puede subsistir esta idea a largo plazo, y va a ser un reto muy grande porque al día de hoy estamos, como sociedad, seguimos acostumbrados a tener estos productos en algunos empaques, de alguna forma, en alguna especificación. Y fue este cuestionamiento que nos hicimos, ¿no? Porque yo me dedico precisamente a alinearme a estos estándares que nos indica las reglas, las leyes de la industria. Y al mismo tiempo, el buscar darle una salida a estos productos que son producidos bajo las mismas certificaciones que nos dictan. Eso es lo interesante, que estamos aprovechando el producto que tuvo el mismo lineamiento, fue producido bajo las mismas reglas de sanidad, y poder aprovecharlo, ¿no? Y además poder darle un incremento o ayudar a los agricultores a que sigan generando más economía para más retorno para sus hectáreas, y por el mismo lado nosotros poder seguir dándole este servicio al consumidor que se puede aprovechar para muchísimos, tanto el consumo personal como el consumo en algún restaurante, en el food service, ¿no? La idea es continuar, ya no como una tienda ambulante. La idea es continuar con locales establecidos, empezar probablemente con el tamaño de un Oxxo, y poder de ahí ir incrementando el volumen hasta que podamos ayudar a que toda la agricultura generada en nuestro país se pueda aprovechar y pueda ser rentable al 100%, obviamente buscando un retorno considerable para ellos y un precio muy accesible para los clientes finales. Esa es un poco esta idea de Human, Pati. Increíble, me encanta Elías, y la verdad es que el nombre me encanta, el nombre que le pusieron ustedes, la verdad es que es una locura, porque te dice todo, o sea, es Human. En el tema de proyectos sociales es pues la capacidad de un ser humano verse a través de los ojos de otro ser humano, y eso es entender que antes de ser productores, que antes de ser empresarios, que antes de ser científicos, médicos o lo que decidamos ser, pues somos seres humanos. Y cuando tú partes de esa base, partes de esa conciencia, pues al final del día generas un proyecto increíble como este. Veo muchísimas cosas, veo una conciencia increíble que traen ustedes los chavos, una conciencia de darle la vuelta a las cosas, una conciencia de cuidar el medio ambiente, una conciencia de ver por causas sociales y a través de ahí generar un negocio, siempre cuidando las formas, siempre cuidando a nuestro planeta y cuidando nuestras comunidades. La innovación y la creatividad que tienen ustedes es algo que tenemos que aprenderles mucho, porque si logramos juntar toda esa suma de talentos que se puede dar con la experiencia de alguien que ya lleva muchas horas de vuelo, con ustedes como innovadores, con las comunidades, con los seres humanos que nos exigen todos los días hacer mejor nuestro trabajo, pues vamos a tener un mejor país. Y eso es a lo que le estás tirando tú, eso es a lo que le está tirando pues todo mundo, y todos en esta pandemia, queramos o no, pues vamos a tener mayor conciencia. El año que entra seguramente será un año, no sé si difícil, complejo, pero va a necesitar de eso, va a necesitar de la conciencia que adquirimos en esta pandemia, pues para tener una reactivación y para tener toda esa innovación en los proyectos a futuro. Me comentaste cualquier cantidad de retos a los que se enfrentaron, pero hiciste mucho hincapié en que el mayor reto es a futuro. O sea, ¿qué va a pasar ahora cuando se reactive? ¿Cuáles son como las áreas de oportunidad o los puntos más importantes que tú consideras que ustedes tienen que tomar en cuenta para lograr, como tú bien dices, poner esa primera tienda y empezar a generar un círculo totalmente virtuoso para todos los que engloban este proyecto?
Antes que nada, cuando creamos la idea no nos dimos cuenta de que mucha gente se iba a molestar. Y cuando me refiero a eso no es que se molestaran, es que estábamos atacando un poco su mercado. Con esto me refiero al tianguis, a la central de abastos. La idea de Human trasciende demasiado como, bueno, quiero decirlo así, no porque sea el caso, pero por la similitud a un Uber, es crear una nueva forma de vender. Y desgraciadamente cuando esto sucede, digo yo, a mí me recordó mucho el tema de Uber, ¿no? Con los taxis y todo lo que sucedió, este confrontamiento que se dio. Es muy similar lo que nos pasó a nosotros con estas tiendas ambulantes. Los tianguis, los gobiernos, las presidencias, tuvimos que trabajar de mano con el gobierno para poder hacer este tipo de eventos. Fue algo realmente difícil, fue un reto muy grande. Hablando de la trascendencia, que es más que nada donde quise llevar el negocio desde un inicio, la realidad es que estos productos van a tener que ser aceptados más bien, tenemos que aceptarlos nosotros como sociedad. Ese es el primer reto, el entendimiento y la comprensión que tenemos que sembrar en la sociedad de que estos productos tienen la misma calidad, los mismos nutrientes que tú estás buscando y el mismo sabor que tú estás buscando al comprar cualquier otro tipo de producto que simplemente lo compraste en un empaque. Entonces, el cambiar la perspectiva de la sociedad, ese es el reto más grande, Pati, es el poder adaptar. Digo, todos somos diferentes, todos podremos tener alguna perspectiva diferente de cada producto, pero a final de cuentas tendremos unos consumidores que entenderán este concepto y esta perspectiva. Por eso quisimos aprovechar esta pandemia que estábamos un poco vulnerables todos con este cambio y poder dar ese sentimiento de que estamos preocupados como sociedad por todos, no solamente por ese consumidor y por su cartera, sino por el que todos sigamos siendo sustentables y sigamos generando empleo, generando recursos como sociedad. Este proyecto realmente, mi enfoque fue reactivar la economía, no fue vender un producto más barato, fue reactivar la economía aprovechando los recursos que no usamos o desperdiciamos el día de hoy. Entonces, definitivamente va a ser ese cambio en la perspectiva como sociedad. No es para todos, vuelvo a repetirlo, probablemente se vaya a abrir una nueva forma de crear esta nueva ventana de food service para restaurantes, para muchos otros mercados que puedan existir y que incluso amas de casa que les pueda interesar, ¿no? Pero ese va a ser el mayor reto y definitivamente, como te digo, van a venir miles más que hoy por hoy no los tengo enfrente de mí, pero como te lo mencioné, los intereses de muchas otras industrias se vieron afectados cuando empezamos a crear Human. Logramos abrirnos en distintos estados. Hoy por hoy ya la evolución del proyecto a irnos hacia un mercado, a un supermercado como tal, es una realidad, lo queremos hacer, se va a implementar y obviamente esto nos va a ayudar con todos los productores que tenemos a nivel nacional, porque trabajamos con productores hablándote desde Sonora hasta el sur del país, ¿no? Principalmente estamos ubicados en el área del Bajío como producción y todos estos productores se van a ver beneficiados de tener el retorno de esos recursos, así como todos los consumidores que entiendan que este producto simplemente por ser feo no necesariamente significa que deje de tener algún nutriente igual que el otro, ¿no? Seguramente sí, y es como todo, Elías, cuando tú eres innovador, cuando tú tienes la creatividad de poner un proyecto en marcha, pues inevitablemente te topas con todos estos retos. Pero como las grandes empresas y los grandes proyectos que hoy están en marcha, seguramente después vas a ser un referente. Y eso, digo, tu proyecto Human lo dice, o sea, al final del día pues hay que sembrar para cosechar, va a llegar un momento en que esto va a fluir, en que yo estoy convencida que cuando tú abres esos círculos de abundancia, inevitablemente las cosas se regresan y se va a regresar en que este sea un proyecto verdaderamente
punta de lanza y que sea un proyecto como referente, no necesariamente en México, sino en muchas comunidades de América Latina. Creo que es algo que pasa, creo que todos tenemos claro que como tú bien dices, en algunos restaurantes pues, que lo van a adoptar, pues seguramente adoptarán esto, porque la apuesta está ahí. Hoy por hoy tenemos una sociedad muchísimo más consciente que empieza a tomar todo esto en cuenta y que seguramente les beneficiará a todos ustedes, ¿no? Y más en el proyecto de Human. Yo te felicito mucho porque es un proyecto vanguardista, es un proyecto que nos hace tener conciencia que eso nos urge hoy por hoy a los seres humanos y que no tiene por qué no ser un éxito, ¿no? Le apostaron bien, le apostaron a la conciencia, le apostaron a ser la voz de comunidades rurales, de personas que antes, desgraciadamente, muchas personas decidían no ver, aunque estuvieran ahí, y eso también es algo que hay que aplaudirles muchísimo. Cuando ustedes empezaron o sea, ¿cómo surge el nombre de Human? ¿Cómo deciden poner este nombre? Porque en temas de mercadotecnia, pues hay nombres que ya que los pones, pues se oyen padrísimos y son o sea, tienen una referencia muy clara, pero cuando lo estás creando a lo mejor hay mucha polémica. Human es una palabra fuertísima y sin embargo ejemplifica perfecto lo que hacen. ¿Cómo llegaron a ese nombre? Es interesantísima la pregunta que acabas de hacer, porque creo que de ahí nació toda la esencia y el alma y espíritu de Human. Te voy a ser muy honesto, fue con todo esto de la pandemia, el cuestionarnos tantas cosas que estamos viviendo como sociedad y como humanidad, el poder pensar en qué estamos haciendo mal, por qué no, qué lección nos quiere dar la vida, el mundo. Por más lo que pensemos unos y otros, pues, se ha creado o no esta situación, ¿qué lección tenemos que sacar de aquí, no? Y realmente a mí me preocupaba que estábamos viviendo ya en un mundo sumamente vacío, donde las redes sociales, donde precisamente lo que acabas de decir, la mercadotecnia y tantas cosas que nos venden y nos hemos dejado, le hemos puesto nosotros un valor, algo que es intangible muchas veces, que es la presencia, que es la publicidad, y precisamente escribimos una lista literalmente, el cofundador Chema y yo ese día, donde realmente dijimos, ¿qué es lo que no nos gusta hacer como sociedad? ¿Qué necesitamos aprender? ¿A qué necesitamos regresar? Necesitamos regresar a nuestros orígenes. Necesitamos aprender que algo estamos haciendo mal. ¿Y qué es eso? Es volver a ser humanos, volver a pensar en todos los demás, en cómo podemos hacer un negocio donde no solamente se beneficie mi cartera. ¿Cómo puedo yo beneficiarme ir más allá y yo verme beneficiado por el hecho de poder causar un efecto en una sociedad, ¿no? De trabajo? Precisamente lo que dices, por eso cae y el nombre es ideal para la empresa. Es volver a sentir esa humanidad. Por eso queríamos crear ese efecto de enamoramiento de la gente en este proyecto, porque eso es lo que nos interesa, que la gente vuelva a sentir ese amor, esa motivación de sentirse que como sociedad hay una empresa que se está preocupando por el bienestar y el aprovechamiento y pues todos los beneficios que brinda la idea de Human. Es increíble, de verdad, felicita mucho también a Chema porque, híjole, porque no creo que haya estado fácil. Sí. No sé si hay algo con lo que quieras cerrar, no sé si hay algo con lo que quieras, pues, que nos faltó decir, que nos faltó mencionar en este foro, pero la realidad de las cosas es que hoy nos queda claro una vez más que los proyectos de innovación al final del día son los que se quedan en la mente de cada uno de nosotros. Tengo la fortuna y la dicha de haber creado y fundado varias empresas donde he visto que el mayor beneficio que he logrado es voltear a ver un equipo de trabajo que puedo decir, toda esta gente trabaja por una idea que tuve, ¿no? Y ese es el mayor beneficio que tengo al final de todos los pasos que he dado en mi vida. Y creo que
He trabajado mucho en mi persona hablando de esta pandemia y creo que es una parte importantísima como empresario y como eso es parte de mi responsabilidad, el estar bien entero para toda mi gente, porque al final del día los negocios somos seres humanos, somos personas y al final del día creo que es básico en este momento que nos encontramos de la pandemia trabajar en ver de qué forma también podemos crear. Si ya tenemos nuestros deseos, algunas necesidades llenas, poder empezar a ver un poco más allá de nosotros como empresarios, poder ser un poco también más responsables y no necesariamente haciendo una fundación, sino haciendo un negocio donde podamos realmente ver de qué forma podemos dar más negocio a más gente y preocupándonos por ese sentido, ¿no? Creo que es parte de mi trabajo que me ha ayudado a mantenerme claro mentalmente y aterrizado en este tiempo de pandemia que ha sido pues difícil para todos, ¿no? Yo creo que a todos nos ha removido un poco las entrañas, entonces creo que el poder crear algo a base de una situación difícil y que donde salimos beneficiados, yo de verdad sentí un amor tremendo el día que veía esas filas de gente en las tiendas, fue donde dije, esto fue una idea, yo solamente tuve la idea, muchísima gente más fue la que la aterrizó y la que le hizo una realidad y la que se le enfrentó contra todo este tremendo reto, ¿no? Entonces, eso es con lo que me gustaría finalizar, que tengamos más conciencia y que de verdad recordemos este año, que no, yo sé que siempre nos vamos a acordar de este año, pero que recordemos este año para que no volvamos a cometer los mismos errores que veníamos haciendo antes, ¿no? Es correcto, tú presentaste un video de 1 minuto. Sí. Y cuando yo estaba viendo ese video, tengo la oportunidad de conocer muchos proyectos sociales, en algunos doy asesorías, muchas cosas, y cuando veo esto, pues inevitablemente veo todas las horas de trabajo, todas las horas de planeación, todas las horas que le invirtió, todos los nos que recibiste de posibles inversionistas, de tu propia, a lo mejor tu propia familia, tu propio único que te dijo, estás loco, ¿cómo se te ocurre? Dedícate a otra cosa. No sé, cualquier cantidad de cosas que hubieran sido un buen pretexto para no hacerlo. Y sin embargo seguiste, y junto con Chema, y hoy es una realidad, y está increíble tu proyecto. Muchas felicidades, los admiro muchísimo, me encantó, y pues sigan adelante, y si necesitan manos, si necesitan algo, nos hablan, y seguramente proyectos como muchas personas decidiremos apoyarlos y unirnos con lo que podamos hacer. Muchísimas gracias, Chema, y muchísimas felicidades. Gracias, Pati, gracias a ti, gracias por lugar en la entrevista. Agradecemos muchísimo a nuestro conferencista y a nuestra moderadora por su interesante participación.